Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy vamos a hablar de los 10 dictadores más impactantes de la historia. Prepárense porque este video les va a volar la cabeza. Es increíble cómo figuras oscuras han logrado tomar el control de naciones enteras, sembrando el terror y dejando una huella imborrable en el mundo. Desde la Alemania nazi hasta los campos de concentración en Camboya, vamos a sumergirnos en la vida y los crímenes de estos personajes. Arrancamos esta lista con uno de los personajes más infames de la historia, Adolf Hitler. Con su delirio de grandeza y habilidad para manipular masas, llevó a Alemania a la cima del poder en la Segunda Guerra Mundial. Aprovechó la frustración tras la Primera Guerra Mundial y la crisis económica. No podemos hablar de Hitler sin mencionar el horror del Holocausto. Millones fueron perseguidos y asesinados en los campos de concentración nazis. Es fundamental recordar a Hitler y el nazismo para que nunca se repita semejante barbarie. Viajamos ahora a la Unión Soviética, donde nos encontramos con Joseph Stalin. Este hombre, con su mirada penetrante y su reinado de terror, convirtió a la URSS en una potencia mundial, pero a un costo incalculable en vidas humanas. Stalin era un maestro de la manipulación y la conspiración. Llegó al poder tras la muerte de Lenin y rápidamente eliminó a todos sus adversarios políticos en las famosas purgas. Millones de personas fueron enviadas a campos de trabajo forzado, el Gulag, donde eran sometidos a condiciones infrahumanas. Bajo el régimen de Stalin, la libertad de expresión fue completamente aniquilada. Cruzamos el continente asiático para llegar a China, donde Mao Zedong lideró una revolución que transformó al país más poblado del mundo. Mao se convirtió en un símbolo de la lucha contra el imperialismo y la desigualdad. Su ascenso al poder estuvo marcado por una guerra civil brutal y campañas políticas masivas, como el Gran Salto Adelante. Estas políticas provocaron una hambruna masiva que costó la vida a millones. A pesar de los errores, Mao Zedong sigue siendo una figura controvertida en China. Benito Mussolini, el rostro del fascismo italiano. Mussolini, con su gesticulación exagerada y su nacionalismo feroz, instauró el fascismo en Italia. Prometía devolver a Italia a la grandeza del Imperio Romano y sacarla del caos económico y social. Con sus camisas negras, grupos paramilitares que sembraban el terror en las calles, Mussolini eliminó a la oposición política y controló los medios de comunicación. La alianza de Mussolini con Hitler en la Segunda Guerra Mundial sería su perdición. Francisco Franco, el caudillo de España. Franco llegó al poder tras una sangrienta guerra civil que dividió al país en dos. Su régimen, basado en el nacionalcatolicismo, se caracterizó por la represión brutal de toda disidencia y la imposición de una moral conservadora. Franco, a diferencia de otros dictadores, supo mantenerse en el poder hasta su muerte en 1975. Su muerte abrió paso a la transición española, un periodo de cambio político que culminó con el establecimiento de la democracia en España. Pol Pot, el carnicero de Camboya. Pol Pot lideró uno de los capítulos más oscuros del siglo XX, el régimen de los Jemeres Rojos en Camboya. Quería una sociedad agraria utópica, eliminando la vida moderna y las clases sociales. Vació las ciudades y obligó a la población a trabajar en el campo en condiciones infrahumanas. Los campos de la muerte son un testimonio atroz de la barbarie de esos años de terror. Nos trasladamos ahora a uno de los países más herméticos y controlados del mundo, Corea del Norte. Allí, Kim Il-sung, el eterno presidente, fundó una dinastía comunista que ha mantenido al país aislado del mundo durante décadas. Kim Il-sung, un líder carismático y astuto, aprovechó la guerra de Corea para consolidar su poder y establecer un régimen totalitario. Bajo su mandato, Corea del Norte se convirtió en una enorme prisión a cielo abierto, donde los ciudadanos están sometidos a una constante vigilancia y control. A pesar de su muerte en 1994, Kim Il-sung sigue siendo una figura venerada en Corea del Norte. Saddam Hussein, el tirano del Golfo Pérsico. Nos adentramos ahora en el volátil mundo de Oriente Medio para hablar de Saddam Hussein, el hombre fuerte de Irak durante más de 2 décadas. Saddam gobernó Irak con mano de hierro, aplastando cualquier oposición y utilizando la brutalidad y el terror para mantenerse en el poder. Su régimen se caracterizó por la represión brutal de las minorías étnicas, el uso de armas químicas contra su propia población y la invasión de Kuwait en 1990. Saddam fue finalmente derrocado por la invasión estadounidense de 2003 y ejecutado en 2006. Muammar Gaddafi, el coronel excéntrico de Libia.
Viajamos ahora al norte de África para conocer a Muammar Gaddafi, el excéntrico y controvertido líder de Libia durante más de 4 décadas. Gaddafi, con sus atuendos extravagantes y sus discursos delirantes, era una figura impredecible en el escenario internacional. Llegó al poder en 1969, tras un golpe de Estado incruento, y gobernó Libia con mano de hierro. La primavera árabe de 2011 marcó el principio del fin para Gaddafi. Las protestas populares se extendieron por todo el país y degeneraron en una guerra civil que terminó con la caída y muerte de Gaddafi a manos de los rebeldes. Augusto Pinochet, el dictador de Chile. Nuestra última parada nos lleva a Sudamérica, concretamente a Chile, donde Augusto Pinochet lideró un golpe de Estado que derrocó al gobierno socialista de Salvador Allende en 1973. Pinochet instauró una dictadura militar brutal que duró 17 años y que dejó un saldo de miles de muertos y desaparecidos. Su régimen se caracterizó por la represión sistemática de la oposición política, la tortura y las desapariciones forzadas. A pesar de la brutalidad de su régimen, Pinochet impulsó una serie de reformas económicas liberales que sentaron las bases para el crecimiento económico de Chile. Y eso es todo por hoy. Hemos viajado a través del tiempo y del espacio para conocer a algunos de los dictadores más impactantes de la historia. Es importante recordar que detrás de cada nombre, detrás de cada fecha, hay historias de sufrimiento, de injusticia y de lucha por la libertad. No olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos videos.